Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Visión Creativa. En el día de hoy voy a estar haciendo un video con una rutina totalmente diferente donde van a conocer en la actualidad el equipo que estoy utilizando. Quiero decirles que ha cambiado muchísimo desde el último video que subí hablando sobre mi equipo de trabajo, dado que sin darme cuenta en este 2025 he cambiado mucho profesionalmente. Si te interesa este tipo de videos, si quieres conocer todo lo que estoy utilizando, que lo tengo aquí bien regado arriba de la mesa, quédate hasta el final del video, dale un like y ahora sí, pausa y regresamos. Y sí, como les decía en la introducción del video, hoy les voy a estar mostrando todo lo que tengo aquí regado arriba de la mesa, que es el equipo de trabajo que estoy utilizando actualmente en este 2025. Quiero decirle que desde mi punto de vista profesional, desde que llegué aquí a Bélgica, me he enfocado mucho en lo que es la fotografía. Pero, ¿qué me ha pasado? No sé si a algunos de ustedes también les ha pasado, que ya muchos clientes comienzan a pedir videos y yo no tenía las condiciones preparadas para grabar videos. Aunque tenía un cuerpo de cámara que grababa muy bien, que es decir, que grababa bien, pero no tenía las condiciones creadas para el enfoque al video. Entonces me armé un pequeño kit el cual voy a mejorar en un futuro con una invención que les voy a mencionar a priori, es decir, posteriormente, y van a ir viendo el kit que tengo armado actualmente para la grabación de video. De eso es lo que va enfocado el video del día de hoy. Yo soy amante, pero amante a realizar fotos, pero aquí en este país me ha pasado que me piden mucho video. Entonces, para no dilatar más el video, les voy a mostrar todo lo que llevo utilizando este año. Sigo utilizando el mismo cuerpo de Sony A7 IV. Estoy enamorado de esta cámara. Como pueden ver, tengo el cuerpo aquí, por lo que le pido disculpas. Estoy grabando en el día de hoy con mi teléfono móvil. Estoy utilizando este cuerpo de la Sony A7 IV. Un cuerpo el cual me encanta. Sus megapíxeles para fotos nos permiten hacer hasta impresiones, nos da una calidad magnífica. Pero vamos a enfocarlo en video. Esta cámara graba 4K a 30 fotogramas por segundo, pero también podemos llevarlo hasta 50 o 60, depende del formato en que tú la tengas. También quiero decirles que ya cuando lo llevas a 50 o 60 vas a tener un poco de recorte en el sensor. Pero bueno, yo trabajo así y los resultados son muy buenos. Podemos hacer cámaras lentas de hasta 120 fotogramas por segundo si grabamos en Full HD. Yo normalmente suelo grabar en Super Olindra, que es el formato que más rango dinámico te permite captar de la cámara, y de verdad que las producciones salen de lujo. Esto vamos a ir viendo luego posteriormente todo lo que van granando una cosa con la otra. Para seguir hablando de la cámara, Sony A7 IV. Lo primero que me compré para comenzar a grabar video, tener un poco más de agarre, comodidad y flexibilidad a la hora de trabajar, fue esta jaula de SmartRig, que me compré un modelo específico que se los voy a poner aquí porque no me recuerdo si es 663 o 677, no recuerdo en realidad. Porque me compré este modelo, porque más adelante quiero hacer una compra que es para poder colocarle un cineback, lo cual me va a permitir tener más batería externa, etcétera, para otro tipo de trabajo que ya luego verán. Nada, compré esta jaula, la cual está súper chula, está súper buena y de verdad que queda muy bien en la Sony A7 IV. Te da mucha comodidad y también al tener diferentes tipos de ranura te da la posibilidad de poner micrófono, luces, flash, todo lo que quieras conectar lo puedes conectar a la misma. Viene con su llavecita para añadirla a la cámara. Vamos a pasar a conectarla en lo que les voy hablando sobre ella. De verdad que una de las mejores cosas si se van a dedicar a grabar video audiovisual como tal de forma profesional o lo más profesional posible, tampoco creo que deban hacer una inversión bastante grande al comenzar. Yo normalmente mamé este kit porque me parece de verdad que lo necesitaba, es decir, que lo necesitaba en realidad para trabajar, y de verdad que queda súper bien. Esta es una de las recomendaciones. Creo que esta jaula, el precio ronda sobre los $40, si mal no recuerdo, depende de dónde la compren. Nada, ya lo añadí aquí a la cámara, como pueden ver, y queda súper bien. Lo otro que me compré de SmartRig igual es este brazo, es decir, este sujetador, este puño, que es de la misma marca de SmartRig, que queda súper bien igual, y yo lo utilizo para tener un poco más de flexibilidad.
También les quiero comentar que ya yo actualmente no estoy grabando con gimbal, es decir, mi gimbal lo vendí, tenía un Ronin SC, el Combo Pro, un poco no muy moderno, pero bueno, funcionaba súper bien, y este lo vendí. Lo voy a dejar un video por aquí para que lo vean, porque tengo un video en el canal hablando sobre el mismo Ronin SC Combo Pro. Yo me deshice de él dado que actualmente me he acostumbrado y me gusta más los resultados que da cuando grabas con la cámara en la mano. Te da resultados súper naturales, movimientos súper naturales, y no te da esa imagen súper estabilizada que te brinda un estabilizador, y para lo que hago en realidad me funciona súper bien. Viene quedando así como yo lo suelo utilizar. Tengo agarre de los dos lados, y aquí si quiero conectar algo también lo puedo conectar con la montura de trípode universal, de rosca universal, y aquí también tengo otra pestañita para enganchar lo que yo quiera. Ahí me viene quedando así, pero esto no queda aquí. También me compré este brazo superior de SmartRig, el cual nos permite colocar, que yo lo suelo para colocar en monitor de campo y otras series de accesorios. Como pueden ver, podemos conectar y modificar como tú quieras. Lo que más me gusta de este es que no tienes que engancharlo con una llave, simplemente pinchas el botoncito aquí, lo arrastras y él entra como tal. ¿Qué protección te da esto? Esto te da una protección muy buena, dado que como puedes ver ahí, yo no lo he bloqueado, pero ya él no se sale de la jaula. Es decir, que si en caso que en algún momento se te olvide o se afloje lo que viene siendo el bloqueo, no te tienes que preocupar de nada, dado a que el mismo queda ya bloqueado en la jaula. No te tienes que preocupar. Así viene quedando, como puedes ver ahí, el combo de lo que viene siendo SmartRig. La jaula, el brazo superior, no me recuerdo cómo se llaman, discúlpenme, y este puño, que de verdad que me encanta muchísimo. Puedo utilizar la cámara para grabar tomas así con la mano y obtener resultados súper fluidos y naturales, y también la puedo colocar aquí arriba. Ya que estamos hablando de lo que viene siendo jaulas, metales, etcétera, vamos a pasar a conectar el lente. El lente, tengo solamente actualmente 3 lentes para videos, no tengo ningún lente específico, pero tengo este 1855, que es el lente aquí que viene con Sony, que es a f3.5, variable hasta f5.6, si más no recuerdo, hasta f22. Pero no me gusta mucho. Este es, disculpen, 1870. Lo tengo con filtros ND variables, como pueden ver aquí, de la marca KFC Concept. Es algo fundamental a la hora. También es muy bueno para fotografía, dado que te permiten controlar, tener un poco más de control sobre la iluminación para días muy soleados, etc. Tengo este otro que para mí es uno de mis favoritos para hacer retratos, que es el 85 mm f1.8. Este es de Sony. También lo tengo con filtros variables ND de KFC Concept, la misma marca. Me gusta mucho esta marca para comprar accesorios, me gusta muchísimo, y de verdad que son de muy buena calidad. Aquí lo pueden ver, este es uno de mis favoritos, como les decía, para hacer fotografía, y lo utilizo también para grabar video. Normalmente el que suelo utilizar para grabar video aquí en casa es el 1870, dado que tengo casi lo que viene siendo un angular y me gusta mucho el resultado para el tipo de video que hago aquí en casa. El otro lente que me compré hace poco fue el 70-200, pero me compré la versión F4, no me compré el F2.8, dado que, como saben, tiene un precio de unos $2.100, $1.800, $1.900, depende de dónde lo compre. Y me compré este F4 que lo conseguí en muy buen estado, no lo compré ni nuevo, en unos 700, 650 dólares, si más no recuerdo. Este es el lente que, aunque ustedes no lo crean, que más me gusta a mí para salir a hacer videos a la calle. Es el lente que me dio para grabar videos, y todo lo que hago actualmente, lo último que he hecho, mis últimos trabajos de video, lo he hecho con este lente. Me gusta muchísimo el resultado. Quizás no es el lente más adecuado para esto, pero a mí me encanta. Es lo único que lo puedo decir, que me encanta grabar videos con esta lente. Esta es la que voy a colocar aquí. Como pueden ver, todos los lentes tienen sus parasol, y esta es la que voy a colocar aquí en la cámara, dado que es la lente que yo siempre suelo tener conectada a mi cámara, porque es la que más estoy utilizando en la actualidad. Vamos a colocarla punto blanco con punto blanco, sonido ahí bonito, y ahí pueden ver que así va quedando el kit que yo suelo utilizar. Ahí lo pueden ver, 70-200 Sony A7 IV. En cuanto al tema de batería, yo quiero comprarme lo que viene siendo un Cinevac
que es lo que te permite conectar una batería de SmartRig externa de mucha potencia, es decir, para poder grabar videos por larga duración. Pero eso es algo que no he podido añadir ahora, dado que viene saliendo en total con batería y todo, viene saliendo como unos $400 extra, que es una inversión que ahora mismo no voy a hacer, dado que tenemos que tener en cuenta qué flujo de trabajo tenemos. Normalmente yo suelo hacer videoclips, muchos reels y ese tipo de videos, y no necesito mucha batería. Si tengo estas dos de Sony, que como pueden ver aquí me dan bastante autonomía de video para lo que hago a día de hoy. Las dos son originales. Siempre les recomiendo que traten de comprar baterías originales, porque he tenido mala experiencia con baterías de marcas de terceros, aunque hay algunas que sí son recomendables, pero bueno, yo he tenido muy mala experiencia. En cuanto al tema, ahorita les expliqué que grababa en Super All Intra. Para grabar en este tipo de formato no podemos utilizar las tarjetas normales, es decir, las tarjetas SD convencionales, sino que tenemos que utilizar este tipo de tarjetas que son las CF Express. Estas tarjetas tienen más velocidad y son las que te permiten grabar, por ejemplo, en la Sony A7 IV en Super All Intra. Si le colocas una de estas otras tarjetas, te va a dejar grabar 4K igual, pero no en Super All Indra. Es lo que tienes que tener en cuenta. La Sony A7 IV tiene dos ranuras de tarjeta. En la primera puedes conectar CF Express y tarjetas SD, y en la segunda es solamente para SD. Yo, como tengo configurada mi cámara, yo la tengo en el menú configurada para que todos los videos que graben vaya para la ranura tipo, es decir, para la ranura A o la ranura 1, es decir, para la tarjeta CF Express. Y todas las fotos que hago me van para las SD. Así es como yo tengo configurado la cámara como tal. También puedes configurar las que te haga copia en las dos tarjetas, etcétera. Ya eso es a gusto tuyo. Ya, aquí tenemos la cámara, vamos a pasar a encenderla. Ya tenemos colocada batería, como pueden ver ahí, y ya la cámara está encendida. Ahí vamos a doblar la pantalla y como pueden ver, la cámara ya está encendida, y así viene quedando más o menos el cuerpo, es decir, el body, el kit que me han armado para trabajar. A esto ahora le vamos a añadir algunas cosas que para mí son fundamentales. Quiero decirle que yo todos los videos los estoy grabando en slot 3. La Sony A7 IV graba en slot 3 y la calidad de video es súper buena. Después luego tienes que hacer lo que es la corrección de color, que ya eso te voy a mencionar los software que yo utilizo también para trabajar. Como me estaba dedicando a lo que es video, también estoy utilizando esta GoPro, que como pueden ver es bastante vieja. Es la DJI Osmo número 1, es decir, la 1. Pero yo lo utilizo para conectarla, la coloco casi siempre aquí en la cámara para grabarme videos, que son los que suelo subir en las redes sociales, que se puede ver en primera persona cómo estoy trabajando. Para eso utilizo esta cámara. Para la DJI Osmo 1 tengo filtros ND también variables, los cuales le coloco depende la circunstancia en la que esté grabando. Antes de continuar con la cámara, también quiero mostrarles que estoy integrando en mis trabajos el DJI Mini 3 Pro. Grabo videos 4K y lo utilizo para tener tomas desde ángulos y perspectivas diferentes, para darle más movimientos a los videos clips que suelo hacer. Incluyo imágenes grabadas con el DJI Mini 3 Pro, que hasta ahora me funciona súper bien. Lo tengo con el Fly, es decir, con el combo Vuela Más, que tiene 3 baterías, las cuales te dan muy buena autonomía. El control que tengo es el DJI 1, es decir, el Pro, es decir, la versión que viene con pantalla, que es un control que es compatible con este dron y otros modelos y que funciona bastante bien. Con el DJI Mini 3 Pro, de verdad que la experiencia que he tenido de uso ha sido muy buena. Otra cosita que le quiero enseñar es este tipo de lente Pancake, no sé cómo le dicen, Pancake o Vintage, que es un lente que compré para probarlo porque me da muchísima curiosidad, y de verdad que mi gente se obtiene un look súper vintage y súper bonito. Una de las cosas que tienen que saber de este tipo de lentes es que no tienes control de lo que viene siendo el enfoque. Eso es un punto que tienen que tener en cuenta, dado que mucha gente no hablan de eso. Él tiene enfoque automático, puedes enfocar automático, pero no puedes mover, por ejemplo, el punto de enfoque por ningún área de la pantalla. Micrófonos suelo utilizar cuando me voy a grabar a exterior o entrevistas, etcétera. Este que pueden ver que estoy utilizando ahora, el Ulanzi AM18, del cual también tengo videos que se los voy a dejar por aquí para que vayan corriendo a echarle un vistazo.
Vamos ahora con la cámara. Tengo ya casi el combo montado, pero uno de los elementos fundamentales es este que tengo aquí, el monitor de campo. El monitor de campo que suelo utilizar a día de hoy es el Podcast PT5 II, del cual también tengo video que te lo voy a dejar ahí para que vayas a echarle un ojo si no sabes nada sobre este monitor. Este monitor yo lo suelo colocar aquí arriba. Ahora en este caso no le voy a colocar lo que viene siendo para la luz, es decir, tenemos este corta luz que podemos utilizarlos en zonas muy soleadas, en días soleados, para que no pierdas visibilidad en la pantalla, aunque se ve bastante bien. Este tiene conexión HDMI y lo conecto directamente a la cámara, ya que la Sony A7 IV incluye el puerto HDMI grande, no es el puerto HDMI mini como la Sony A7 III. En este caso lo conecto a la cámara. De esta forma lo suelo utilizar y de verdad que queda bastante bien ahí en la cámara, como pueden ver. Lo último que ya quiero que vean, que yo fui ya incluyendo en mi combo, dado que era algo que muchas personas se creen que es de adorno, pero no es de adorno. Me compré este mini box mate, como pueden ver, de Neewer, el cual te permite quitar artefactos raros en la imagen, luces extrañas, etcétera, y de verdad que funciona muy bien. Me compré este mini de Neewer y de verdad que me gusta muchísimo. Viene con varios adaptadores, depende de la medida de tus lentes, lo puedes adaptar. En este caso, como estoy utilizando el 70%, es de 72 milímetros. Vamos a conectarlo. Esto se enrosca directamente en el lente y ya puedes comenzar a utilizarlo. Vamos a ver aquí. Lo voy a enroscar de esta forma. Normalmente siempre lo suelo poner antes o después, pero bueno, vamos a enroscarlo. Ahí, como puedes ver, ya queda súper bien. Y es verdad que sí cambia muchísimo lo que es la estética de la cámara. Ahí pueden ver cómo cambia la estética de la cámara. Ya si yo le incluyera lo que es el Cineback aquí atrás, que es lo que te permite tener un poco más de batería y conectar, es decir, lo que es el monitor de campo, todo ya directamente a esa batería y tener mucho más autonomía, ya quedaría mucho más vistoso. Pero así como pueden ver, se ve súper bien. Otra de las cosas que quiero poner, porque esto para mí es fundamental, son los filtros ND. Siempre utilizo filtros ND en todo. Si vas a utilizar este tipo de box o de mini mate box, que es como se llama en realidad, tienes que comprarte filtros ND con la misma medida de la de la caja que vayas a comprar. En este caso, esta, si mal no recuerdo, es de 5,65 centímetros, que es la medida exacta con la que tienes que comprar el filtro ND. Este es de Neewer también. Aquí, como pueden ver, tiene la medida y te especifica la cantidad de pasos de luz. Este es un ND 0,9 que te quita unos 3 pasos aproximadamente de luz. Si me equivoco, rectifíquenme. Esto se coloca directamente, es decir, si no sabes cómo funciona el filtro ND, lo que hace es restar luz de la imagen. Como pueden ver ahí, si lo coloco en la parte que lo estoy colocando, pueden ver mi rostro cómo se elimina bastante luz. Pueden ver la diferencia ahí en mi rostro, que por ejemplo mi frente está más iluminada y aquí abajo se ve un poco más oscuro. Vamos a pasar a colocar el filtro ND con mucho cuidado. Es un filtro ND que es súper grueso, súper gordo, pero que no se va a romper tan fácil, pero tienes que tener mucho cuidado siempre con este tipo y protegerlo bien, este tipo de filtros, porque como tienes el cristal como tal en la mano, tienes que protegerlos bien. En este caso yo le puse el dedo en la pantalla y no queda tan limpio. Ahí, como pueden ver, así viene quedando lo que viene siendo el kit para grabar videos que estoy utilizando en este 2025. Me armé este pequeño kit, se ve bastante profesional, aunque podría añadirle, uno de los puntos que quiero añadirle es un poco más de batería con el Cineback para poder tener más autonomías para grabar transmisiones, quizás a lo mejor grabar videos en vivo, viajes, etcétera. Pero nada, por el momento, para lo que estoy utilizándolo y para lo que estoy haciendo a día de hoy, de verdad que funciona súper bien. Se ve bastante profesional, se ve súper chulo, bastante profesional, y los resultados que me está dando son muy, pero muy buenos. Otra de las cosas que quiero hablar antes de continuar, otra de las cosas que quiero añadir es que suelo utilizar lo que son MacBook. Tengo dos MacBook Pro, las cuales utilizo para lo que son edición. Esta
es un poco más viejita. Este es un i7 con 16 de RAM creo, pero también tenemos otro que es un M2 que funciona súper bien, que esa la tengo más en el escritorio. Programa software que suelo utilizar para editar video. Para editar video suelo utilizar DaVinci Resolve, la versión Studio, que lo pueden conseguir por un precio, un pago de una sola vez, y funciona súper bien. Para mí es el mejor programa de software que hay para tratar lo que es color, aunque mucha gente dicen que no, que Adobe Premiere, pero no. DaVinci Resolve súper intuitivo, súper fácil de utilizar y lo tienes todo en el programa. No tienes ni que cerrar ni hacer otra cosa fuera del programa, lo puedes hacer todo lo que quieras hacer lo puedes hacer ahí. Súper fácil de utilizar y súper recomendado. Para fotografía, cuando hago fotografía, lo que estoy utilizando es Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, y en ocasiones cuando hago retratos suelo utilizar Evoto ahí también para lo que es corrección de pieles, etcétera, y agilizar un poco más el flujo de trabajo. Nada, mi gente, el video del día de hoy era enfocado totalmente en mi pequeño equipo, mi pequeño kit de grabación de video, que estoy súper contento. Como se ve, los resultados que me están dando son súper buenos y de verdad que estoy súper feliz. Espero de verdad que si tienen alguna duda, si quieren saber algo en específico, espero que me lo escriban en los comentarios. Ya irán viendo poco a poco los videos que voy subiendo, que voy publicando, y ya pueden también decirme si les gusta la calidad y el resultado que estoy obteniendo tanto en postproducción como en grabación. Nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Somos Visión Creativa y ahora sí nos vemos como siempre en la próxima.